Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del seminario El arte de emprender, en donde el día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes basados en la atención al cliente, teniendo en cuenta las tendencias que actualmente encontramos y las oportunidades que se dan, teniendo como un buen punto de partida la cultura organizacional. Quiero darle un gran saludo a la doctora Geraldine Moncaliano, quien es actualmente la líder del programa de especialización en gerencia estratégica de mercadeo. No sin antes darle un cordial saludo a nuestros compañeros de la Universidad Antonio Nariño y a los representantes de la Dirección Tecnológica del Estado de Veracruz. Bienvenidos a todos y bienvenida, profesora Geraldine. Muchísimas gracias, profesora Diana. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Para mí es un placer darles la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy. La Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, en nuestro compromiso junto con la UNAM, eh, por potencializar las capacidades de todos los actores involucrados, hemos organizado este seminario, El arte de emprender, con el objetivo de enriquecer nuestro conocimiento y habilidades en esta importante área. Extendemos nuestro saludo de bienvenida a todos los presentes el día de hoy, nuestros estimados estudiantes, nuestros dedicados docentes, nuestros distinguidos invitados externos, emprendedores, empresarios, quienes desde otras instituciones se han sumado a este espacio en búsqueda de construir conocimiento que fortalezca nuestras actividades en diversos escenarios. En la tarde de hoy tengo el honor de presentar a los ponentes que estarán liderando esta temática. En primer lugar, quiero saludar al maestro Fernando Valentín Fuentes Treviño, del Instituto Tecnológico Superior de Perote, Veracruz. Él es adscrito al programa de Ingeniería Industrial, integrante del Grupo Auditor Interno y Cruzadas en el ITSP y en los tecnológicos superiores de la región. Es asesor de estudiantes en los procesos de residencia profesional y de estudiantes de licenciatura, respaldado con una formación académica en licenciatura en educación y magíster en gestión organizacional. Cuenta con una vasta experiencia profesional de más de 20 años y el maestro Cifuentes aportará invaluablemente a nuestro seminario. Maestro, es un verdadero placer contar con su presencia esta tarde. Bienvenido. En segundo lugar, quiero saludar al doctor Sebastián Rodríguez, quien es docente ocasional adscrito a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Es profesional en Mercadeo Internacional y Publicidad, doctorando en Administración de Empresas. Tiene una amplia experiencia docente y profesional de más de 10 años, experto en comunicación, ventas y estrategia empresarial. Doctor Sebastián, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Buenas tardes, doctora Geraldine. Muchas gracias a todos. Una vez más, quiero darles la bienvenida a todos. Espero que disfruten y aprovechen al máximo esta enriquecedora tercera sesión del arte de emprender, adaptación y éxito, innovación en la atención al cliente. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con la charla. La idea es que sea un conversatorio entre el maestro Fernando y mi persona, guiados pues por este recurso audiovisual, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la innovación y adaptación en la atención al cliente, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver la parte de atención al cliente, pero un poco hacia dónde está, digamos, moviéndose esa tendencia, precisamente desde el primer título, tendencias actuales y futuras del contenido, luego cultura empresarial y por último desarrollo y planes de mejora continua, ¿vale? Con lo que cerramos pues una ronda de preguntas. De todas maneras los invitamos a que por el chat pues estén colocando sus preguntas para que las vayamos recopilando y al final podamos abordarlas, ¿vale? Entonces, bueno, para ir rápidamente hay que empezar por entender qué es el servicio, ¿no? ¿Qué es el servicio al cliente? Por ello es muy importante comprender, qué pena con ustedes, justo está pasando un helicóptero, bueno, comprender que el servicio es una cuestión de calidad. Cuando nace el servicio nace desde hace muchos años ya, porque digamos todo nuestro contexto mercantil de comercio, de comercialización,
está basado en toda la parte de lo que fue la revolución industrial, ¿sí? Y esta revolución industrial, pues en ese momento en que se creaban y se intentaron, pues, crear ventajas sostenibles en la producción en masa, en la producción a gran escala, pues también se dieron cuenta las personas que estaban vendiendo estos productos, los productores, más que todos los fabricantes, que al entregar el producto siempre hay un momento de contacto, ¿sí? Con el cliente. Un momento de contacto es ese momento de servicio, es el momento en el que el cliente y la empresa pues tienen un relacionamiento, ¿sí? En ese momento hay expectativas, en ese momento se crean satisfacciones o se cumplen necesidades. Entonces es bastante interesante porque el servicio se vuelve una cuestión de calidad. Cuando la empresa quiere alcanzar una calidad total, ser totalmente excelente, excelsa en todo lo que hace, en su producción, en la calidad de su producto, en lo que entrega, en la satisfacción, pues también tiene que llegar al servicio al cliente, ¿vale? Entonces, de ahí nace, digamos, ese estudio de intentar mejorar, de intentar agregar valor precisamente a lo que es mi empresa o mi marca, ¿vale? Entonces, para empezar a entrar en tema, vamos a revisar lo que son las tendencias actuales y futuras en la atención al cliente, ¿vale? Antes de empezar a revisar lo que ya son las tendencias futuras de atención al cliente, hay que ver cuál es ese marco, cuál es ese contexto que nos deja la investigación del servicio al cliente, ¿vale? Entonces, muy interesante porque en el 2000, a finales del milenio pasado, a inicios también, empezaron a pensar, se empezaron a... Qué pena, profesor Sebastián, es que creo que no estás compartiendo pantalla. Permíteme, qué pena con ustedes. Díganme si pueden ver la pantalla. Ya se visualiza. Listo. Vale, entonces les decía, el primer título es Tendencias actuales y futuras. Entonces, ya habiendo entendido por qué se crea el servicio al cliente, de dónde se crea, cómo nace, pues varios investigadores empiezan a definirlo, empiezan a contextualizarlo, ¿vale? Entonces, por lo menos Duque en 2005 nos dice que hay un momento en que se establecen y se gestionan las expectativas de la relación mutualista entre cliente y organización. Es muy interesante para todo gestor de negocios entender que hay dos partes, ¿no? La oferta y la demanda siempre, el productor y el consumidor, que están pues en esa relación mutualista y en este caso con el punto de contacto, exactamente cuando tienen ese punto de contacto, pues ahí es donde se da el servicio al cliente, ¿vale? Ese punto de contacto pues normalmente se enriquece con retroalimentación de cada una de las partes y se intenta pues llevar a cabo, digamos, un logro de objetivos en términos de satisfacción de expectativas y de necesidades. ¿Listo? Entonces, para entender también el servicio al cliente, para terminarlo de complementar con otros autores, debemos entender que es intangible, ¿sí? Así como una marca, por ejemplo, pues no lo vemos, no podemos revisar, no es, digamos, no sé, un sándwich de Subway que podemos ver la calidad al sentir el sabor, al ver los componentes, no, es intangible, no está ahí, es parte, digamos, de cómo se relacionan esas dos personas, esos dos seres humanos en este caso. En segundo lugar, es heterogéneo, a pesar de que podamos tener protocolos de servicio que son muy importantes, ¿sí? Que nos dicen, digamos, cómo debemos comportarnos, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, en qué momento, cuáles son nuestras respuestas. A pesar de eso, el servicio es heterogéneo porque todos los días a todas las personas se les da un servicio diferente. De pronto, con esta persona encaje mejor, entonces hace que el servicio se impulse, se mejore, o de pronto ese día, no sé, no estaba de buen humor, entonces eso hace que también el servicio pueda decaer, ¿vale? Entonces el servicio es siempre heterogéneo. Y por último, pues como se puede concluir, pues el servicio es inseparable del producto. Cada vez que se vende un producto, inclusive pues ya, digamos, estamos en una era de mucha venta de servicios, sobre todo del SaaS, en términos de innovación, pero cada vez que se vende un producto, pues sí o sí debemos venderlo acompañado de un servicio. Ese servicio es inherente dentro del producto, ¿vale? De todo esto, Albrecht empieza a finales del siglo pasado, empieza a componer o a plantear lo que son los ciclos de servicio compuestos por momentos de verdad. Como pueden ver en este momento en la diapositiva, los momentos de verdad son unos puntos de contacto que tiene el cliente con la marca, ¿sí? Entonces, digamos, desde hace ya más de 20 años, pues se definió que el primer punto de verdad, o el primer momento de verdad más bien,
es el momento de verdad cero, que es el momento en el que la publicidad entra en el imaginario, en la concepción, en la mente del consumidor. En ese momento yo me doy cuenta de que existe una opción de compra, de que esa opción puede tener, digamos, o puede satisfacer mis necesidades o llenar mis expectativas. Luego llega un primer momento de verdad, que ya sería el momento en el que yo contacto con la marca, bien sea que los llamé, bien sea que fui al local, bien sea que ellos me contactaron directamente por un mensaje en redes sociales. Y luego, pues de ahí, digamos, en adelante, el ciclo va avanzando en cada uno de los momentos de verdad donde hay puntos de contacto. Entonces, digamos que lo que se intentaba gestionar el siglo pasado era precisamente que cada uno de esos puntos de contacto pues estuviera bien realizado con respecto a las expectativas del cliente, que se cumpliera, que fuera pertinente, ¿vale? Sin embargo, pasa algo en el 2000, a inicios del 2000, que cambia absolutamente todo el panorama, y es esa disrupción digital en la que nos encontramos actualmente, ¿vale? A través de ese cambio, de esa disrupción digital, pues precisamente empiezan a cambiar los canales, empiezan a cambiar las plataformas, empieza a cambiar esa forma en la que el cliente se relaciona con la marca, ¿sí? Empieza a aparecer ya el voz a voz electrónico, por ejemplo, o el posicionamiento de marca, pero no en la mente de los consumidores únicamente, sino en motores de búsqueda como Google, por ejemplo, estar bien posicionado orgánica e inorgánicamente, ¿sí? Tener contenidos también en línea, ¿vale? Todos esos ANSI et al, pues un grupo de investigadores encontraron que todo esto es supremamente importante para que las empresas generen y agreguen valor, ¿vale? Estar entonces en este momento, digamos, en medios digitales se vuelve pues menester para todas las empresas si quieren fidelizar, si quieren mejorar su relación con los clientes, ¿vale? De ahí pues aparecen temas bastante interesantes. Hoy pues vamos a tocar unos cuantos que vienen muy a la mano, pero pues entre ellos, digamos, uno de ellos es la realidad aumentada, ¿sí? Que junto con la realidad virtual pues digamos están cambiando la forma en la que se perciben las cosas en el mundo, ¿no? Entonces ya no solamente veo lo que existe, sino que además puedo ver una capa diferente de lo que mis ojos perciben. Ahora es una nueva percepción creada por una tecnología. Obviamente en el cliente pues esto es muy poderoso para inspirar y mejorar el engagement, ¿sí? Si yo quiero ver una compra, por ejemplo, poderme medir una ropa, ¿sí? O si yo tengo digamos una máquina y tengo que repararla, poder ver desde afuera exactamente cómo brilla, los indicadores, que me dé toda esa información que mis ojos no ven, pero que está ahí y que quizá la tecnología sí me puede comentar, ¿vale? Y claramente en la empresa, sobre todo, tiene un gran impacto en el servicio, en la forma en que se relacionan las empresas de manera B2B, es decir, de empresa a empresa, ¿sí? Tiene mucha fortaleza en este momento porque las empresas están invirtiendo. Si yo puedo invertir, por ejemplo, en un software de realidad aumentada que me ayude a mejorar, a ser más eficaz mis procesos dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, es muy importante, se hace muy importante dentro de los negocios B2B, dentro de las empresas y dentro de la gestión, perdón, de la cartera de clientes, porque pues precisamente crea un proceso más dinámico en el que enmarca al cliente en algo innovador, en algo nuevo a lo que él está aperturado y que le va a dejar una huella o que le puede dejar, digamos, una actitud positiva mejor con respecto a la marca o a la empresa. Las tecnologías potenciadoras, en este caso de la realidad aumentada, porque pues es decir, todo esto no se crea para el marketing específicamente, la realidad aumentada no nace para satisfacer el marketing, pero el marketing sí puede, ¿sí? Digamos, enriquecerse a través del uso de estas tecnologías de realidad aumentada. Dentro del marketing, ¿qué tecnologías de realidad aumentada, digamos, han sido potenciadoras? Pues la realidad virtual, como les decía, lo vamos a ver en un ejemplo recién, el modelado 3D, que es de donde inicia, pues todo, digamos, la propuesta de poder crear ese mundo aumentado, ¿listo? Y la detección de imágenes, porque también tiene una parte, digamos, más allá, en donde digamos, el hardware que se está utilizando también reconoce las imágenes del entorno para poder crear o proponer la solución, digamos, con esas nuevas imágenes artificiales, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el futuro de la venta de las bienes raíces si pudiéramos tener realidad virtual y realidad aumentada todo el tiempo, si pudiéramos colocarnos unas gafas, como por ejemplo lo que está pasando con Apple ahora, ¿sí? De pronto un poco más, menos ostentosas, pero unas gafas sencillas en donde se nos
devele, digamos, un mundo aumentado o un mundo virtual, entre comillas, irreal, ¿sí? Y que eso nos ayuda en el servicio al cliente, en este caso, pues, para la compra de nuestra casa. Entonces, veamos e imaginemos cómo sería de increíble un futuro en el que pudiéramos hacer esto de este video. Bueno, perfecto. Entonces, como les comentábamos anteriormente, entonces la idea es esa, precisamente la integración de todas las tecnologías, ¿no? Porque vemos cómo integra redes sociales, aplicaciones de conseguir pareja, también, pues, digamos, desarrollos de realidad virtual, ¿vale? Y pues obviamente lo que uno siente al ver este tipo de videos es que sería mucho más útil si yo pudiera simplemente colocar mi sofá o saber qué tipo de ropa me voy a colocar y cómo voy a quedar con esa ropa, ¿sí? O poder ver inclusive sobre los edificios dónde queda exactamente el inmueble que yo estoy buscando. Es, digamos, una ventaja bastante considerable, entonces pues se tiene que tener en cuenta como una herramienta innovadora que actualmente se utiliza. También, pues como les decía, se utiliza mucho en la parte B2B, ¿sí? Para la gestión de la relación de los clientes B2B de otras empresas. Por ejemplo, si yo quiero prestar un servicio con una máquina o con un software, inclusive, como decía ahora el maestro Fernando, ahora que están tan, digamos, en boom los software as a service, los SaaS, ¿sí? Entonces, si yo tengo un servicio de qué manera, digamos, puedo mejorar ese servicio, mejorar la comunicación con el cliente, mostrarle directamente, no es solamente, por ejemplo, una llamada, no sé, se me ocurre los de Internet, llamar a Internet, a Encali, a Claro, por favor arrégleme el Internet, sí, pero ¿qué tal yo pudiera ver los aparatos, ver dónde están fallando, qué botones hundir, cómo hundirlos, si tuviera una retroalimentación en tiempo real de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Por otra parte, otra tecnología que también se está utilizando mucho en este momento, también en marketing, y digamos está muy en boom desde que entró pues toda esta parte del software libre de ChatGPT, que es pues una tecnología un poco más, digamos, se retroalimenta, se recrea cada vez más con esta información que se le da. Entonces de aquí, digamos, empiezan a salir herramientas de inteligencia artificial. Primero, ¿qué es importante tener en cuenta con respecto a la inteligencia artificial en el cliente? Pues que los estudios han demostrado que estamos receptivos a la inteligencia artificial, es decir, no es usual que alguna persona diga, no, estoy en contra, etcétera, etcétera, digamos, lo generalizado es que estamos abiertos a ello, ¿vale? E inclusive, pues digamos, lo curioso es que obviamente la inteligencia artificial se viene utilizando desde hace mucho tiempo, ya desde 1950, ¿sí? Pero pues obviamente hubo un cambio ahora con lo del GPT, que es, digamos, lo que es innovador. Sin embargo, tener en cuenta que, por ejemplo, herramientas como las redes sociales y muchos otros software ya tienen desarrollos de inteligencia artificial que utilizan dentro de sus propios software y les, digamos, les funciona muy bien en términos de aprendizaje de la propia herramienta, ¿vale? Entender que la inteligencia artificial no solamente es hablar de alguna manera con un robot, sino también las decisiones que esa tecnología utiliza, desde las que aprende y desde las que construye nueva información, ¿vale? En términos de servicio al cliente en la empresa, pues ahora se empieza a ver mucho el uso de bots, ¿vale? La idea es que esos bots pues se mejoren porque actualmente pues muchos de ellos no llevan, digamos, a gran satisfacción del cliente, sobre todo pues en términos de quejas o de solucionar problemas, ¿sí? Pero pues sí puede facilitar o solucionar, y lo ha hecho en muchos casos, digamos, una demanda muy grande, un tráfico muy grande de solicitudes de clientes, se pueden, digamos, facilitar y mejorar obviamente muchísimo en costos a partir de los bots. También obviamente se utiliza como potenciador en este momento de la fuerza laboral humana, porque estas herramientas pues están, digamos que más que pensadas para hacernos la tarea, están pensadas para asistirnos en hacer cierto tipo de tareas, ¿vale? Y obviamente también nos ha ayudado pues en términos de la empresa para mejorar lo que es el comportamiento del consumidor y por ende pues las estrategias que se proponen desde el negocio.
como tecnologías potenciadoras de la inteligencia artificial, muy importante, y esta es supremamente importante para el marketing, el machine learning, que es el hecho de que el software, en este caso, ¿sí? El aplicativo pueda ir aprendiendo, ¿sí? Pueda ir retroalimentándose, bien sea por el cliente, bien sea por ella misma, y pueda ir mejorando en lo que propone dentro de su oferta. Pues también obviamente tenemos el Big Data y el Data Mining, que aprovechan y ayudan muchísimo también al Machine Learning y subsecuentemente a la inteligencia artificial. Y por último, el Business Intelligence, que nos sirve como herramienta para, de alguna manera, definir o más bien sintetizar todo lo que es la información de la empresa de una manera estratégica. Esto pues es muy enriquecedor porque mezclado con la inteligencia artificial pues nos puede llevar a estrategias más efectivas. Muy bien, maestro. Antes de ver nuestro siguiente video, es importante todo lo que se está mencionando porque sí o sí es como una máxima en cuestiones empresariales, la transformación radical en industrias, modelos de negocios y prácticas comerciales tradicionales mediante la aplicación innovadora de tecnologías digitales. O sea, esto sabemos que implica la introducción de cambios muy significativos que deben de romper precisamente con las formas, yo diría, tradicionales o establecidas en hacer ciertas cosas, sobre todo incluso iniciar un negocio. Entonces, esto implica generar nuevos paradigmas y nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Entonces, es muy importante también y está comprobado que las empresas que de una u otra manera son líderes en esta transformación digital o en el uso de las tecnologías digitales, pues suelen desafiar las convenciones del mercado y al ofrecer propuestas de valores centradas en experiencias sobre todo al cliente, ¿no? Es muy importante, entonces podemos decir, digamos, como simplificar la información, que es un proceso de cambio totalmente impulsado por la misma innovación tecnológica y que, vuelvo a repetir, sí o sí, si queremos tener éxito en estas, digamos, emprendimientos, independientemente del giro comercial que tengamos, sí tenemos que apostarle en nuestro contexto actual el uso de las herramientas digitales. Adelante, mi maestro. Muchas gracias, maestro Fernando. Bueno, entonces a continuación vamos a revisar un video de cómo la inteligencia artificial se vuelve potenciadora para el desempeño de la empresa. Lo vamos a ver obviamente en términos de servicio al cliente. Bueno, es publicidad no paga de este software en este caso, pero es un gran ejemplo porque nos permite ver, en el caso del servicio al cliente, sobre todo, específicamente en el servicio al cliente, pues cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Y entonces veamos lo que comentábamos recién, ¿no? Cómo está haciendo uso de otras tecnologías, del machine learning, por ejemplo, para entender cuáles son las posibles dificultades comunes en los clientes o cuáles eran, puede prever cuáles son las respuestas inclusive que se le puede dar, si la inteligencia artificial las propone. También utiliza pues el data mining para poder utilizar el número de los seriales, por ejemplo, el nombre del cliente, la cédula, el monto a pagar, y de esa manera digamos que el ser humano no entra en la posibilidad de cometer un error. Si yo tengo que digitar, no sé, un número de 8 cifras, pues yo puedo cometer un error, mientras que la inteligencia artificial lo que va a hacer es ir y buscar el número y luego copiarlo y pegarlo, digamos, dentro de ese texto sugerente que me va a aportar, ¿vale? Entonces, veamos que todo esto es, digamos, como una evolución de un software de CRM de hace unos años, pero ya integrando un poco más de tecnologías de data mining, de machine learning y de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, ya entonces para continuar vamos a ver el tema de cultura empresarial orientada al cliente. Vamos a iniciar este video. Como pudimos observar, si me permites, mi estimado maestro, el éxito de una empresa depende de muchos factores, ¿no? Y uno de ellos es lo que acabamos de abordar,
el uso de las inteligencias artificiales. Pero si al decir que depende de muchos factores el éxito empresarial, pues precisamente uno de ellos es el diseño de una cultura empresarial que está basada en lo que es la misión y visión, que de una otra manera le van a otorgar esos rasgos distintivos. Es decir, es un reflejo de una identidad empresarial, ¿no? Y que la distingue precisamente de otras y que esa identidad va a atraer a los clientes, lo que le puede llevar a unas relaciones comerciales, digamos, más sólidas, ¿no? Ahora bien, desarrollar una cultura con un enfoque al consumidor, pues no solo es una estrategia, perdón, empresarial inteligente, sino que también es esencial para construir relaciones, vamos a llamarle así, no solamente sólidas, ¿no? Sino garantizar el éxito a largo plazo de la misma empresa, ¿no? Tendría la pregunta, entonces, ¿qué es cultura empresarial con el enfoque al cliente? ¿Cuál es el impacto en el cliente? ¿Quiénes son los que deben de participar en esta construcción o de esta cultura? ¿Qué aspectos debe de abordar esta cultura empresarial, ¿no? Por eso es importante, digamos, lo que acabamos de observar en este video. Creo yo que podemos dar respuesta a cada una de estas preguntas, ¿no? ¿Qué es una cultura empresarial? ¿Cuál es el impacto? ¿Quiénes deben de participar? Y demás. Adelante, mi maestro. Gracias, maestro Fernando. Sí, efectivamente, como usted bien lo menciona y como lo decía el video, son esenciales, ¿no? Este tipo de, digamos, de desarrollos de cultura empresarial con enfoque al cliente para poder alcanzar sostenibilidad, porque pues digamos, más allá de qué tan bueno sea mi producto o del tipo, digamos, de mercado en el que esté o de industria, lo que sea, si no estoy generando una relación a largo plazo en el que el cliente se sienta cómodo y leal a mí, pues digamos no voy a tener, digamos, esa posibilidad pues de existir en el largo plazo. ¿Cuáles Bueno, podríamos decir, cuáles podrían ser las razones fundamentales para promover esta cultura empresarial? Pues una de ellas es precisamente la creación centrada en el cliente, ¿no? ¿Qué queremos dar a entender? Que está orientada propiamente a entender y satisfacer las necesidades del cliente en todas sus etapas, ¿no? En todas las etapas, ya sea del servicio que yo esté otorgando como empresa o ya sea o la venta de algún producto. Es importante alinear los objetivos y los procesos empresariales, o sea, con las expectativas del cliente. O sea, mucha gente, sobre todo cuando se inician como emprendedores, están preocupados a veces por los instrumentos y se olvidan de la esencia propiamente que es qué es lo que espera el cliente, qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Y para ello las empresas pues tienen que desarrollar productos y servicios para que sean más relevantes y más atractivos, pues deben de tomar en cuenta precisamente las expectativas del cliente, ¿no? Otra razón precisamente para fomentar una cultura empresarial en cuanto a la pregunta, ¿quiénes deben de participar? Pues tienen que estar involucrados absolutamente todos, ¿no? Es importante que todos los miembros del equipo, de una u otra manera, tengan este sentido de responsabilidad compartida para poder lograr precisamente no solamente mantener a la empresa, sino incluso mantener al cliente, ¿no? Vaya, es tanto la alta dirección, y eso que quede claro, porque muchos de ustedes que aspiran a ser grandes emprendedores y otros que ya lo somos, pues de una u otra manera hay que tener muchísimo cuidado que la alta dirección o cada uno con sus diferentes funciones no solamente es señalar las actividades de realización o vamos a llamarlo así, asignar comisiones para el éxito de la empresa, sino que yo también, digamos, como alto ejecutivo y como alto directivo o líder empresarial, debo de también participar y debo de estar involucrado en todo el proceso, ¿no? Aún respetando las responsabilidades propias de cada uno de los departamentos.
Esas son, digamos, las razones del por qué es importante fomentar esta cultura empresarial inclinada al cliente. Adelante, mi maestro. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente es indispensable para poder agregar valor y que, y que esta relación se vuelva sostenible, que sea, digamos, positivo para la empresa, como decía el maestro, y como en este caso nos dice también Kenningham y su equipo, pues ir a esas necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas del cliente? Y de verdad intentar satisfacerlas, más allá de... es curioso porque, bueno, al menos personalmente, me parece que nosotros tendemos a enamorarnos de nuestras ideas de negocio, de lo que pensamos que es o cómo debería ser la empresa, pero en realidad pues es el cliente el que dice hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y cómo podemos permanecer bastante tiempo en el mercado. Von Lipzig y su equipo también nos dicen que actualmente es indispensable, esto ya lo comentamos anteriormente, pues digitalizar el negocio, porque existen hábitos y deseos del cliente que ya se dan, digamos, en esos medios digitales. Entonces, pues, si no estamos donde las personas quieren que estemos, o si no estamos en estos canales y en estas plataformas, pues difícilmente vamos a poder crear esas conexiones que necesitamos, ¿vale? También Franbach en 2016 nos dice que las empresas más exitosas son aquellas que se adaptan, pero siempre priorizando estrategias centradas en el cliente, ¿vale? Yo me adapto al mercado, pero mi estrategia prioriza esas necesidades del cliente, bien sea pues si tenemos que innovar tecnológicamente o competir de alguna manera, pues ya digamos dado el caso, ¿vale? Y por último, Choes y Moreira, 2020, nos dicen que una gestión de calidad es la que cuando se da, digamos, esa gestión, todos los miembros de la organización, como bien decía el maestro Fernando, pues tienen una forma de trabajo interiorizada en la que priorizan ese servicio al cliente. De esa manera, pues se crea una ventaja competitiva en la empresa. Ahora bien, interesante, digamos, dado este contexto de esta presentación, ver un poco más sobre unas nuevas culturas empresariales. Cuando hablamos de cultura empresarial, como nos decía el maestro, pues siempre vemos misión, visión, valores de la empresa. Sin embargo, podemos ver, digamos, unas formas ideológicas de la empresa de afrontar ciertas dificultades, ciertos retos empresariales, cada una de sus naturalezas, ¿sí? Y en este caso, pues lo que queremos presentarles es la gamificación, que la gamificación ya la hemos escuchado muchas veces antes, sobre todo en educación, porque se ha visto que el juego es una herramienta imprescindible y buenísima para que nosotros aprendamos, ¿sí? Para la parte pedagógica. Sin embargo, es interesante verlo también como un abordaje metodológico dentro de la empresa, como dentro de la empresa también puedo crear motivación, puedo crear compromiso, puedo dar retroalimentación, puedo crear un poco de competencia, de sana competencia. Obviamente hay que revisar eso muy bien. Y pues voy a mostrarles entonces en este momento un video respecto a un software de gamificación para las empresas. ¿Qué es la gamificación empresarial? La gamificación empresarial es la aplicación de mecánicas y de... Profe Sebastián, ¿me permites un segundo? Profe Fernando, qué pena con ustedes. Eh, Estimados participantes, recordarles que debemos diligenciar nuestra asistencia. Acabo de compartir el enlace por medio del chat para que por favor no lo olviden. Cualquier duda, estoy atenta por el chat. Muchísimas gracias. Continúen, estimados. Excelente. De pronto el maestro va a aportar una reflexión. Bueno, es importante en el video que acabamos de observar que hablar de la famosa gamificación, que es, digamos, otra alternativa más que se está utilizando, que es una herramienta, digamos, artificial, pero que está centrada precisamente en ser un medio interactivo. Este medio interactivo es importante que se maneje
y que creo que nosotros hemos sido testigos cuando nos dirigimos a diferentes empresas para adquirir diferentes productos o servicios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido por ahí, digamos, como parte de estas áreas de gamificación que nos dicen, participa, va a haber una recompensa, te vamos a dar un reconocimiento? Esta creación de sistemas de recompensa donde los empleados van acumulando puntos, ¿no? O puede ser para los empleados o puede ser, en este caso, hasta para los mismos clientes, que de una otra manera, pues eso genera interés, ¿no? Otra es, digamos, otra manera de nosotros visualizar esa gamificación y que ustedes pudiesen utilizar es precisamente organizar competencias y desafíos, ¿no? Estos, de una otra manera, va a fomentar la colaboración y el espíritu competitivo de manera positiva. Es importante. Incluso nosotros que hemos tenido en nuestras manos, ¿no? El celular, ¿cuántas veces nos han llegado, contesta esta encuesta, participa con este conocimiento, ¿no? No sé si a ustedes les ha llegado donde te dice cuánto sabes, qué tanto sabes, ¿no? Y son una serie de preguntas. ¿Y para qué lo hacen? Es una manera, digamos, estratégica de mantener ocupado al cliente o retener al cliente, ¿no? Estas son solamente algunas ideas de cómo nosotros podemos, hemos participado o nos han hecho participar las empresas en este recurso digital a través del juego. Vuelvo a repetir que es a través de recompensas o de reconocimientos, de desafíos, incluso de promoción, de formación de juegos, ¿no? Entonces es importante que esto también nosotros, pues no solamente nos quedemos con una situación informativa, sino que la apostemos al desarrollo de estas recursos virtuales, ¿no? Vuelvo a insistir, va a contar mucho el tipo de servicio o el tipo de producto que yo quiera llevar al mercado. Entonces, la gamificación de procesos internos, pues también es muy importante. Adelante, mi maestro. Muchas gracias, maestro Fernando. Sí, efectivamente, digamos, es muy complejo, obviamente, dar como una conclusión acertada, porque, pues, dada la naturaleza de cada negocio y la complejidad, pues, de la relación de esa misma naturaleza con los clientes, pues, se hace, digamos, complicado, ¿sí? Pero, pues, la idea es revisar, o la invitación, digamos, de esta charla es revisar cuáles son esas tecnologías que actualmente se usan y ver cómo puedo llevarlas a mi negocio, ¿sí? Cómo puedo llevarlas a mi negocio para, en este caso, crear satisfacción al cliente, crear lealtad y subsecuentemente, pues, sostenibilidad en el negocio. Con respecto a la gamificación, ya para cerrar un poquitico el tema de esta propuesta de cultura empresarial, pues interesante entender que la cultura empresarial, o más bien la gestión de la cultura empresarial, ¿sí? Se vuelve de alguna manera como si fuera, digamos, analógicamente una gestión de la cultura de otro cliente que es mi cliente interno, ¿sí? Porque si yo tengo una empresa o si yo soy directivo de una empresa, pues yo tengo que tener en cuenta que yo también tengo un cliente interno, ¿sí? Y que ese cliente interno, así como mencionábamos anteriormente, pues tiene que estar alineado todo mi cliente interno, todas las personas de mi organización, sabiendo cuál es mi misión y mi visión, porque eso, digamos, nos ayuda a saber a dónde vamos, también los valores para saber cómo, digamos, afrontar ciertas situaciones. Pues digamos que hoy en día se están viendo, digamos, diferentes abordajes metodológicos también que pueden servir, en este caso, la que se propone aquí bajo estos autores, pues es el uso de la gamificación, no únicamente vista desde los juegos, sino que precisamente, al menos para Tuaronit, en 2015, de acuerdo a su investigación, pues él ve que para 2025, que eso ya lo tenemos aquí a la vuelta del otro año, pues los millennials van a constituir, el 75% de la fuerza laboral global, ¿sí? Y que se ha visto de los millennials, pues que tenemos, o bueno, digamos, ya de pronto un poco más jóvenes, tienen un apego a la tecnología, ¿sí? A la gratificación instantánea, a ese reconocimiento público y a una conectividad social, ¿sí? Eso ya se ha creado como parte, digamos, de los valores sociales de los millennials.
y en este caso pues los videojuegos resaltan como una herramienta efectiva para fomentar actitudes positivas y mejorar el compromiso laboral. Como se mencionó anteriormente, pues la gamificación sirve mucho para aprender, para la pedagogía, en este caso pues también para la gestión de mi cliente interno. ¿Por qué me sirve para la gestión de mi cliente interno? Como decía el maestro Fernando, pues nos mantiene entretenidos en una parte, entonces disminuye el aburrimiento y promueve la satisfacción. Yo ya tengo una tarea, unos objetivos específicos, yo puedo medir mi desempeño y mi eficiencia, también tengo una recompensa, como nos decía el maestro Fernando, y pues digamos que todo eso puede cognitivamente mejorar, digamos, como mi acepción hacia ciertas tareas, hacia ciertas responsabilidades dentro de mi trabajo, o inclusive pues generar cierta competencia y querer, digamos, sacar lo mejor de cada uno. ¿Qué tecnologías se potencian con esto de la gamificación? Pues precisamente las aplicaciones móviles, ¿sí? En los smartphones, el hecho de que tengamos acceso global también a Internet, de que estemos conectados, y la parte de la analítica de datos. ¿Vale? Bueno, ahora voy a darle de nuevo la palabra al maestro Fernando para que nos hable un poco de la importancia del desarrollo de los planes de mejora continua en atención al cliente. Gracias, maestro. Antes de proyectar el video, es parte, digamos, ahora bien, como parte de la cultura empresarial y de toda empresa, pues debe de contar con el desarrollo de planes de mejora, ¿no? ¿Qué es un plan de mejora continua? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Por qué son importantes, no? La implementación de programas de mejora al cliente por parte de las grandes empresas, pues sabemos y que es un paso crucial porque está marcando la excelencia empresarial y que está marcando precisamente la satisfacción del cliente, ¿no? Estas, de una u otra manera, están demostrando un compromiso firme con la calidad y con la innovación. Vamos a ver el video porque de una otra manera nos va a ayudar precisamente a entender por qué es importante el desarrollo de un plan de mejora continua que forma parte también de la cultura empresarial. Adelante, mi maestro. El vídeo nos ayuda, digamos, para generar un panorama general del por qué es importante el desarrollo de un plan de mejora continua. Toda empresa, ¿no? Vamos a llamarle así, que prioriza digamos, este desarrollo de mejora continua, pues, ¿qué denota? ¿Qué muestra? Pues una voluntad, ¿no? Una voluntad constante de escuchar y responder a la retroalimentación del cliente. De una otra manera, esto va a permitir adaptar rápidamente sus productos, sus servicios, sus procesos para satisfacer las demandas del mercado en la evolución, ¿no? Digamos, esta mentalidad proactiva, pues no solo va a fortalecer las relaciones existentes, sino que también va, de una otra manera, va a fomentar lo que tanto se quiere por parte de una empresa, ¿no? La lealtad del cliente a largo plazo. Y esto se logra precisamente bajo este compromiso, ¿no? Entonces, la mejora continua es fundamental, vuelvo a repetir, porque satisface y supera las expectativas del cliente. Adelante, mi maestro. Digamos, en cuanto a qué es, ¿no? Además de la implementación de los programas de mejora continua, no solo beneficia que damos que a los clientes, sino que también genera eficiencias operativas internas y que de una u otra manera promueve una cultura empresarial, ¿no? Y que está centrada o que debería de estar centrada en lo que es la innovación y lo que es la excelencia, ¿sí? Ahora, la mejora continua, implementada de una u otra manera por las mismas empresas, pues es una filosofía empresarial. Hace un momento comentábamos, ¿no? Esta filosofía empresarial está centrada en valores, está centrada en las políticas mismas, está centrada en lo que la empresa quiere que verse ante la sociedad, ante sus clientes, ¿no? Como mediana o de una empresa de alta calidad.
vuelvo a insistir, la mejora continua es una filosofía empresarial, ¿no? Que está centrada en impulsar la excelencia, la innovación y sobre todo la satisfacción del cliente. Adelante, mi maestro. Ahora, ¿cuáles podrían ser, digamos, esas acciones de mejora continua? O dicho de otra manera, ¿dónde nosotros pudiésemos ver acciones que formarían parte de un plan de mejora continua? Por un lado, están las encuestas de satisfacción al cliente. Eso es importante que se implementen dentro del plan de mejora continua, pues que se involucren la recopilación de información, entendiendo qué es lo que está pasando con el cliente mismo, ¿no? Pues estas encuestas de satisfacciones son importantes. Por otro lado, el análisis de datos del cliente. Esta es una herramienta que es fundamental para poder examinar las tendencias en las interacciones que se están dando con cada uno de los clientes, ¿no? Otra, el entrenamiento con el personal. La formación continua con tu equipo es fundamental. O sea, no podemos nosotros, yo como líder empresarial, yo no tendría éxito si no estoy capacitando de manera constante a cada uno de mis integrantes de mi empresa. Esto por eso es fundamental que dentro de las acciones de mejora en el plan eh, estaría precisamente el entrenamiento o la capacitación constante de todo personal. Adelante, mi maestro. Si algo quieres abordar sobre el plan de mejora, adelante. ¿No te escuchas, maestro? Tenía el micrófono silenciado. No, comentaba que con respecto al plan de mejora y pues introduciendo este tema que viene a continuación, me parece supremamente importante que toda esa planificación, luego pues precisamente la acción y todo que se lleva después de la subsecuente pues o en esa ejecución de la planificación es importante, pero digamos que todo eso queda en el aire o todo eso queda en nada si no lo vamos a medir, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estas métricas de las que vamos a hablar a continuación, porque sí o sí, después de hacer, después de ejecutar, pues tenemos que revisar cómo nos fue, cuáles son los resultados en términos de índices, en términos de porcentajes, de consecución de logros. Digamos que eso es indispensable en la mejora continua, como decía el maestro Fernando, porque es lo que nos da ese punto de partida de, bueno, hasta dónde llegamos y cómo vamos a seguir entonces a continuación. Sí, desde ahí se puede hacer, digamos, una previsión desde un abordaje, digamos, un tanto estadístico o aritmético, pero que nos da o nos permite entender mejor la realidad de qué es, cuáles son nuestros pasos a seguir para precisamente ese ciclo de mejora continua. ¿Cómo podemos seguir mejorando? Pues siempre fundamental pues tener en este caso las métricas, los indicadores de desempeño. Eso es todo, maestro. Bien, las métricas de rendimiento, pues como bien sabemos, ¿no? Toda empresa debe de contar con indicadores de resultados, pero no solamente de resultados, incluso hasta de los mismos procesos. Luego entonces las métricas de rendimiento se vuelven fundamentales para la gestión efectiva de toda empresa. ¿Por qué? Porque proporciona una guía para el éxito. Al final de cuentas, bien lo dijo usted, nos van a servir para ver cómo estamos, cómo vamos, ¿no? Y precisamente no solamente es cómo estamos y cómo vamos, porque de una otra manera estos indicadores nos van a ayudar a nosotros o tienen que ayudarnos a facilitar la toma de decisiones, ¿no? Decisiones bien tomadas, que de otra manera, pues promueven precisamente la rendición de cuentas, ¿no? Y las métricas como tal, ¿en qué son? Pues son indicadores, bien lo dijo usted, interpretativos, pero también estadísticos, que precisamente van a servir para medir y evaluar, por un lado, el proceso de mi empresa, pero por otro lado, estamos hablando y estamos resaltando la satisfacción, la lealtad del cliente, no hacia la empresa, también hacia los productos, también hacia los servicios.
Estas digamos, indicadores ayudan a comprender mejor cómo se están cumpliendo con las expectativas y necesidades de los clientes, ¿no? Y además que sirven para poder identificar también ciertas áreas de mejora. ¿Cuáles podrían ser, digamos, estas características de estas métricas, ¿no? Pues por un lado, pues, quedamos que es el rendimiento debe estar alineadas a los objetivos y a las expectativas del cliente, debe de ser fáciles, sus diseños deben de ser fáciles para poder recopilar, medir y analizar la información. Una métrica que no tiene claro qué es lo que pretende lograr, digamos, o no tiene claro qué pretende recopilar, pues entonces está divagando y no va a servir precisamente para poder analizar y optar por mejorar o tomar decisiones, ¿no? Entonces, una característica es que debe de ser accesible y debe de tener facilidad de su medición. Luego, entonces, tiene que ser fácil para su recopilación, su medición y su análisis. Otra es que están diseñadas para proporcionar información accionable que permita a la empresa de una u otra manera y se insiste en tomar las medidas pertinentes, ¿no? Y también pues sirven para que de una u otra manera regula digamos así, las tendencias a largo plazo con cada uno de, digamos, las tendencias a largo plazo por parte de los clientes. Adelante, mi maestro. Esas son algunas características que deben de tener estas métricas, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser, digamos, cuáles son las métricas más comunes o cuáles son los indicadores más comunes que se utilizan en toda empresa? Pues insistimos en el índice de satisfacción al cliente, ¿no? Estas se obtienen a través de encuestas de satisfacción. Recordemos la primera ponencia, precisamente nos daban ejemplos de estas encuestas de satisfacción, donde hay una variedad de las mismas, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad? Precisamente ir supervisando, digámoslo así, ¿no? Se le pregunta a los clientes sobre cuál es su experiencia general en cuanto al servicio, en cuanto a la resolución de un problema, en cuanto a la amabilidad del personal. Creo que somos testigos nosotros de que cuando nosotros nos referimos o nos dirigimos a un servicio o adquirimos un producto, nos han llegado este tipo de encuestas de satisfacción. Por otro lado, ¿cuáles otras indicadores, otro tipo de medidas o de métricas? Es precisamente el tiempo de respuesta. Se mide cuánto tiempo tarda un equipo en responder a las consultas a los clientes, independientemente de los medios que sean, ¿no? Ya sea por cuestiones telefónicas, correos, el chat, etc., ¿no? Otra, digamos, métrica, otro indicador es la tasa de resolución en el primer contacto. ¿Esto a qué hace referencia? Pues mide precisamente la proporción de consultas de los clientes, es decir, cuántos se han dirigido a o están interesados en. Bueno, esto es importante que nosotros lo vayamos considerando porque volvemos a insistir, las métricas como tal son fundamentales porque nos tienen que ayudar precisamente a tomar mejores decisiones. Adelante, mi maestro. De pronto, maestro, antes de pasar a estos ejemplos, para dar, digamos, pues como una anécdota real, recuerdo hace unos años estaba vendiendo, mi función dentro de una empresa era vender un software de CRM, ¿sí? De gestión de relaciones con el cliente. Era divertido e irónico porque pues yo usaba el mismo software para vender el software, ¿no? Porque era pues un software de CRM. El caso es que en algún momento, pues hablando con mi jefe, yo le conversaba sobre lo que yo en ese momento, pues desde mi ingenuidad, obviamente, pensaba que era positivo, que era, digamos, la espontaneidad, ¿sí? En la relación con el cliente, ser un poco espontáneo, poder, no sé, decir abiertamente algo que nació en ese momento o hacia lo que guió la conversación, etcétera, etcétera. Pero así como lo acaba de hacer el maestro Fernando, mi jefe en esa época me recomendó no ser espontáneo
no tanto porque, digamos, sea una mala táctica per se, sino porque precisamente lo que se pierde al ser espontáneo es la métrica, ¿sí? Si yo no soy espontáneo, si yo siempre actúo de una misma manera, yo al menos pueda poder llegar a la conclusión de que debí o no actuar de esa manera. Pero si yo soy espontáneo, soy diferente, soy aún más heterogéneo, porque pues como les comentaba, el servicio es heterogéneo, pues se hace más difícil para el cliente reconocer si de verdad quiere sostener esa relación conmigo en el largo plazo. Ya en cambio, si digamos yo siempre sigo un argumentario, siempre tengo ese protocolo de servicio, pues si a las personas no les gusta, yo me voy a dar cuenta por los resultados de mis métricas y voy a poder proponer uno nuevo, hasta que obviamente ya por ese método científico de prueba y error, pues pueda llegar digamos, al protocolo ideal, pues, de servicio. Pero ahí, digamos, la importancia de intentar, pues, no salirnos un poco, ser como muy artísticos, porque, pues, eso nos hace perder, pues, digamos, la medición de los resultados. Entonces, era eso, maestro, continúe. Bueno, las empresas no son las únicas, sí, solamente se colocaron con la intención de nosotros visualizar que son las, digamos, relativamente recientes. Amazon pues, es una empresa, ¿no? Que sabemos que está apoyándose de diferentes herramientas virtuales y que precisamente, en el buen sentido de la palabra, está acaparando, ¿no? al, al, a muchos clientes, por no solamente, vamos a llamarle así, por los tipos de producto, más bien por la atención, por la facilidad que otorga a cada uno de los usuarios, ¿no? Y bueno, todas las demás, pues creo yo que sabemos cuál es su giro comercial, ¿no? El de Zappos, que es una tienda también de zapatos, y que de una otra manera, pues sabemos que son empresas que le están apostando precisamente a mantener, vamos a llamarle así, al atraer al público, a los clientes como tal, y que tampoco están exentas de cualquier situación errónea en sus procesos, pero que precisamente también son muy cuidadosos en el uso de las métricas. Como dice el maestro, no es conveniente a veces apostarle a la improvisación, no es conveniente a veces apostarle a algo innovado o innovador si no se tiene claro qué es lo que se está persiguiendo, ¿no? Entonces sí es importante. Otra empresa que sabemos que es de amplia gama, pues es precisamente Apple, que proporciona una experiencia al cliente excepcional en todas sus interacciones, ¿no? Utilizando diferentes métricas para evaluar su eficiencia y la satisfacción del cliente, ¿no? Walt Disney, pues sabemos que ellos ocupan estos parques temáticos, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes tiene idea de lo que es un parque temático, pero es precisamente donde desarrollan ahí, ¿no? Una serie de temas y que lo hacen en público. Pero, ¿cuál es la idea, no? La idea es precisamente, son diferentes giros que se hacen para precisamente mantener al cliente, ¿no? Cada uno con sus propias, vamos a llamarle enfoques comerciales o giros comerciales. Por último, mi maestro, hablaremos de la importancia del monitoreo del cliente, sus tendencias, ¿no? Esto ayuda a identificar y mitigar los riesgos al descubrir patrones que pueden incluso indicar retos y amenazas, ¿no? El monitoreo sabemos que es importante porque se hacen constantes estrategias de atención al cliente. El monitoreo es fundamental en el panorama empresarial actual. O sea, no se entiende una empresa si no tiene la atención, no solamente de una cultura organizacional, inclinada al cliente, no solamente en el uso de las herramientas digitales, sino que además este seguimiento, yo diría este seguimiento personalizado, que es lo que ahora está ayudando a mantener al cliente, ¿no? Entonces, es importante que también se implemente. Quienes nos estén escuchando, es fundamental que también debemos de apostarle dentro de esta, vamos a llamarle así, dentro de esta
cultura organizacional dentro de la misma asunto de mejora continua, se implementen los monitoreos, las tendencias que van teniendo los clientes, ¿no? Y no solamente a los clientes, sino también incluso a otras empresas, ¿no? Que al final de cuentas también me sirven para tener, digamos, un espíritu visionario. ¿Qué ofrece una y qué puedo ofrecer yo? Entonces, el monitoreo es fundamental, vuelvo a insistir, porque de una u otra manera nos ayuda a hacer ajustes a las estrategias a la atención al cliente. ¿Sale? Y además que estos ajustes rápidos son, vamos a llamarlo así, se dan con base a una respuesta inmediata a los comentarios y a las tendencias del cliente. Y al final de cuentas tiene que demostrar también o demuestran un compromiso, ¿no? Hacia el mismo cliente y precisamente a su misma fidelidad, ¿no? Adelante, mi maestro. ¿Algo que quieras abordar sobre la importancia del monitoreo? Digamos, el monitoreo de otra manera, pues las razones fundamentales, digamos, como simplificando la información, es simplemente anticipar las necesidades, ¿no? La innovación continua y sobre todo lo que se mencionó, esa personalización mejorada. Adelante, mi maestro. Muchísimas gracias, doctor Sebastián. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Vamos a dar paso al espacio de preguntas, revisando como tal en nuestro chat. La única pregunta que tenemos que nos las realiza Carla Salazar es, ¿qué ejemplos innovadores hay de servicio al cliente en otros países? Entiendo que ya mencionamos algunos ejemplos, pero pues no sé si quieran complementar un poco más. Bueno, pues por mi parte, y como para concluir, digamos que, bueno, empecemos primero por la pregunta. Ejemplos de servicio al cliente, yo creo que lo más disruptivo, innovador y donde se ha agregado valor, donde se ha empezado a ver más valor es cuando personalmente pienso yo que es en estos sitios donde se empieza a crear una interacción entre cliente-cliente, ¿sí? Y se, digamos, se deja en manos de los medios digitales, de las tecnologías digitales más bien, la parte empresarial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, marketplaces como Mercado Libre o como Amazon o inclusive aplicaciones como el Uber o como Airbnb, ¿sí? Que son aplicaciones en donde se está creando un servicio, ya no se está como tercerizando de alguna manera ese servicio. Obviamente ahí se corre el riesgo de que ese servicio quede muy en manos de una persona natural, ¿sí? Pero de alguna manera también se está ampliando y se está cambiando esos canales de contacto con el cliente, esos puntos de contacto, esas posibilidades, y también se está reduciendo de alguna manera los costos, que eso pues se puede, digamos, traducir al final en algo mejor para el cliente. Yo, digamos, con lo que quisiera cerrar como reflexión personal es que tengan en cuenta que todas estas estrategias o todas estas abordajes de los que estamos conversando de servicio al cliente no son única y exclusivamente para las grandes empresas. Pensemos en emprendimientos, en empresas micro, ¿sí? La tienda de la esquina, puede que a la tienda de la esquina yo, si vivo en este mismo apartamento, pues sea cliente fiel de la tienda de la esquina durante toda mi vida y le pueda dar, digamos, una relación sostenible a esa tienda. Entonces, entendamos que cada negocio tiene sus propios clientes, como decía el maestro, cada negocio tiene su propia naturaleza, sus propias complejidades, pero pues invitar a que tengamos ese enfoque en el servicio y podamos dar un poco más que lo que está dando la competencia, siempre pues en términos de esa calidad y de mejora continua en el servicio. Muchísimas gracias, doctor Sebastián. Buenas tardes. Teníamos una mano levantada. Sí, Elkin. ¿Me escuchan? Sí.
Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, Buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Elgin Payán Aranda Ramírez, estudiante de Negocios Internacionales primer semestre. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, aprovechar a los profesores acá. Yo soy emprendedor en el área de turismo, sector turismo, hace más de 8 años y pues nos enfocamos principalmente en el turismo de naturaleza, sí, en zonas donde no hay señal o sea, donde no hay conectividad telefónica o algo así. Ahí, ¿cómo se podría aplicar la innovación? Gracias. Bueno, si me permites, maestro, Claro. como se dijo anteriormente, digamos, cada servicio tiene sus propias complejidades, ¿no? Y si el giro está centrado, este turismo está centrado en esas zonas rurales, preguntas cómo se puede implementar, ¿no? Cómo se puede innovar. Si lo estás viendo desde el punto de vista digital, hay situaciones que tal vez no nos correspondan a nosotros como tal, me refiero en tu caso, ¿no? Pero no se te olvide que hablar de innovación no estamos hablando más que haciendo referencia que innovar es hacer del ordinario algo extraordinario, ¿sí? Entonces, si ahí se carece de ciertos aspectos virtuales o de conectividad, entonces precisamente ahí viene la innovación. Esta, digamos, de hacer del ordinario algo extraordinario en cuanto a proporcionar o lograr el objetivo que se pretende con cada uno en este caso, del servicio turístico, ¿no? De mi parte sería, digamos, darme la oportunidad, cómo yo puedo innovar, ¿no? De qué medios tengo, qué recursos tengo para lograr esa innovación. Pero la innovación no solamente está centrada en aspectos digitales, ¿vale? No sé cuál sería tu comentario, maestro Sebastián. Gracias, maestro Fernando. Sí, pues estoy también de acuerdo. Igual, aunque, digamos, digamos, por esa misma naturaleza del negocio no existe, pues, digamos, como esa conectividad, como nos menciona Elkin. De todas maneras, tener en cuenta lo que mencionamos en la presentación, muchas personas se están volcando a los medios digitales. Es decir, muy probablemente algunos sí no sé, se desconectarán, no sé qué, pero no faltará el que lleve, por ejemplo, su celular, así no tenga internet, lleva el celular, se toma fotos, o hace videos, o se pone, no sé, a hacer TikToks, lo que sea. Entonces, digamos que primero tener en cuenta eso, ¿no? Que el público de alguna manera sí está muy conectado actualmente con la parte digital, entonces ver qué se podría hacer ahí para satisfacer ciertas necesidades que tengan, habría que revisar exactamente. Y ya digamos como un ejemplo concreto que recuerdo y que me sucedió hace poco, hay una aplicación, por ejemplo, recuerdo, que es, empalma muy bien con la parte natural porque lo que hace es que te permite tomar una foto, yo creo que la deben haber visto, te permite tomar una foto y te dice, por ejemplo, qué tipo de árbol o planta o especie pues natural es. Entonces digamos que esa es una forma, aunque suene como extraño conectar la naturaleza con lo digital, pero es una forma en la que le enriqueces también la experiencia al cliente, ¿no? Si ese cliente no solamente, perdón, pudiera ver el panorama y disfrutar del panorama, sino que además pudiera, por ejemplo, aprender en tiempo real sobre ese panorama, pudiera entender lo que está viendo, viendo pues como la parte de la realidad aumentada, qué tal si fueran, obviamente pensando pues muy ambicioso, pero qué tal unas gafas que me permitieran precisamente ir viendo los nombres de los árboles, de los senderos, saber en qué sitio estoy exactamente, de pronto dónde hay un arroyo, o donde hay gente, si quiero ir a un sitio que esté solo. Es decir, habría que revisar cómo poder generar más información, poder mejorar esos puntos de contacto con el cliente y enriquecerlos para agregarle valor, ¿sí? Probablemente ya hay en este momento pues varias empresas turísticas que venden, digamos, este concepto de conexión con la naturaleza. Y digamos ahorita lo que es la pregunta que habría que resolver
en este caso Elkin, es cómo puedo yo agregar valor, ¿sí? A diferencia de las otras empresas que ya hay en el mercado que también conectan a los turistas con la naturaleza, ¿qué puedo hacer yo, ¿sí? Para darle mayor satisfacción? Por ejemplo, no sé, puede que sí lo invite a desconectarse, a que no lleve su celular y todo, pero le puedo dar, por ejemplo, un sitio específico en donde allá sí le coge internet y sí hay carga, porque pues son las necesidades de las personas, ¿no? Actualmente. Entonces es como eso. Esa sería mi respuesta. Muchas No sé si gracias. a Eric le satisface la respuesta. Bueno, sí, Elkin encuentra acá. Bueno, ¿Me iban a decir algo? Pena, es que estaba aquí. no, que si consideras que dieron una buena respuesta o si abarcaron lo necesario para Sí, dar respuesta a tu pregunta. sí, pues estuvo muy bueno las observaciones. Sin embargo, yo creo que este tema sería un poco más profundo. No sé si el profesor o algo así puede compartir contacto y pues no sé, donde yo pueda pues hacerles unas preguntas más así a fondo, o si me pueden guiar en algunas ideas. Claro que sí. Eh, no sé si internamente podamos escribirte para yo poderte poner en contacto con, con los conferencistas y que puedas hacer de pronto una consulta un poco más profunda al respecto. Bueno, Sí, si me permite, solamente como una aportación. También se habla de lo que se le llama ecoturismo. El ecoturismo, de una otra manera, es un medio, ¿no? Que se tiene contacto con la naturaleza y que independientemente de los medios electrónicos, pues de otra manera me serviría a mí para lograr tener clientes que tengan el gusto por la interacción con la naturaleza, ¿no? Y que incluso está de moda en diferentes partes del mundo. Le están apostando a este turismo, ¿no? Yo le llamaría este turismo ecológico. muchísimas gracias, maestro Fernando, por su último aporte. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en nuestra tercera sesión del seminario El Arte de Emprender. Quiero recordarles las dinámicas del seminario respecto al proceso de certificación. Recuerden que deben constar asistencia a 3 de las 4 sesiones. Por eso es muy importante el diligenciamiento del formulario de asistencia, porque ese es el soporte que tenemos para este proceso. Quiero también invitarlos a nuestra próxima sesión, que es la sesión final de nuestro seminario, potenciando mejorando y potencializando la atención al cliente, en donde vamos a dirigir la charla enfocada en el tema de la normatividad. Esta sesión se llama Con ley y ética, legislación y atención al cliente, en donde vamos a poder entender de manera general, desde la perspectiva del consumidor, los derechos que tiene el consumidor y que muchas veces por la falta de conocimiento de nuestros emprendedores pueden suceder situaciones, percances que pueden afectar la experiencia del consumidor. Así que invitados todos a esta última sesión que tiene como fecha el miércoles 17 de abril de 2024 a las 5:30 hora Colombia, 4:30 hora México. Nos pregunta que cómo va a ser el proceso de certificación. Una semana después de finalizado el seminario, a sus correos llegará el enlace a un banco de certificados. Las personas que cumplan con los requerimientos de mínimo 3 sesiones de las 4 sesiones con asistencia van a poder descargar su certificado de ese banco de certificaciones. Les agradecemos a todos ustedes su compañía. Quiero darle un gran saludo y agradecimiento por el apoyo que nos han brindado en el desarrollo del seminario a la Universidad Antonio Nariño y de igual forma a la Dirección Tecnológica del Estado de Veracruz. Sin ellos, este evento no sería posible. Muchas gracias para todos ustedes. Muchas gracias, profesor Sebastián. Muchas gracias, maestro Fernando, Si me por permite,
Maestra Diana, Claro. agradezco por haber tenido la oportunidad de compartir este espacio con individuos tan apasionados y comprometidos como ustedes y quienes estuvieron participando. También espero que hayan encontrado en esta participación informativa y estimulante para todos nosotros, que hayan encontrado, vamos a llamarle así, cierta inspiración, ¿no? Y cierta motivación para seguir creciendo a nivel personal, a nivel profesional y sobre todo a nivel profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Mis compañeros me hacen un llamado a recordarles también la importancia de que nos ayuden a diligenciar la encuesta de evaluación de evento. Recuerden que ese es un mecanismo que tenemos nosotros para poder escucharlos a ustedes y poder tener presentes esas observaciones y esas propuestas que ustedes tienen para nuevos temas hacia próximas sesiones.